desayuno realizado en el Colegio San Lorenzo de Coya y con representantes de las comunidades del Valle del Alto Cachapual, autoridades regionales y locales, Pacific Hydro, empresa de generación de energía renovable, lanzó la 10ª versión de su fondo comunitario Creciendo Juntos. La invitación tiene por objetivo que las comunidades de Coya, Chacayes y Termas de Cauquenes presenten proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes en ámbitos de educación y cultura, salud y recreación, medio ambiente, turismo y desarrollo comunitario. Cabe recordar que en estos 10 años de vida de fondo comunitario ya se han concretado más de 120 proyectos sociales, con los beneficios directos para la población que ello implica. Es grandioso para nosotros porque nunca he llegado a una empresa como Pacific Hydro y ya son 10 años que llevamos trabajando con ustedes. Ustedes han aportado mucho a la comunidad. Felicitaciones y ojalá él siga creciendo juntos, siga por muchos años más. La comunidad se ve reflejada en esta radio, que la comunidad de Coya más Pacific Hydro y nosotros, los que trabajamos en la radio, hacemos una sola cosa: es comunicar el bien social para toda la gente de nuestro querido pueblo llamado Coya. El beneficio que hemos tenido nosotros ha sido enorme, lo consideramos así por el tema del beneficio en cuanto a material. Todo lo que hemos optado ha sido material nuevo, porque es material que nos sirve, que como las emergencias van creciendo, o sea, nosotros tenemos que ir a la vanguardia del avance. Ha sacado un 7. Como empresa, Pacific Hydro ha sido un pilar fundamental para nuestra comunidad. Y yo creo que la mayoría de las organizaciones que hemos estado presentes en todo esto, estamos tan agradecidos de todo esto, que nos orgullece ver crecer a nuestro pueblo, a nuestras instituciones, el ver niños felices, a los adultos mayores felices y en realidad a toda la comunidad. Yo felicito a Pacific Hydro, ojalá que muchas empresas pudieran imitar lo que están haciendo, así que y también felicitar a los dirigentes que puedan postular para desarrollarse y demostrar que ellos son capaces de hacer muchas iniciativas. Lograr que el desarrollo energético signifique también desarrollo para las localidades. La idea es que desarrollemos energía, pero que ese desarrollo signifique un crecimiento local. Y este fondo demuestra eso, porque la empresa Pacific Hydro, a través de este fondo, financia, apoya diversas iniciativas de la comunidad, de los colegios, de clubes, de distintos espacios de participación para que puedan generar iniciativas que tengan significado para la comuna de Coya. Así que contentas de estar acá y también porque se trata de una iniciativa, de una central que aporta energías limpias a la región de O'Higgins. Nuestra región, su matriz energética en un 99,3% corresponde a energías renovables y Coya forma un aporte muy importante en ese mismo sentido. Para Pacific Hydro, el Fondo Comunitario Creciendo Juntos, iniciado en el año 2007, ha sido todo un éxito, dada la alta participación de la población aledaña a sus proyectos y también porque fortalece la alianza estratégica de la compañía con las comunidades locales, tras 10 años de interacción. Muy contentos, para nosotros es súper importante este programa, ha sido un programa que para nosotros es parte esencial de nuestro trabajo. Cumplir 10 años nos sentimos muy orgullosos porque es un programa que hemos trabajado con las comunidades. Su nombre creo que está muy bien puesto, crecemos nosotros, pero crecen las comunidades. Y lo hacemos juntos porque ellos son los que presentan los proyectos, los que generan la iniciativa y también los que la ejecutan finalmente. Nosotros ponemos el aporte monetario, ponemos la organización, ponemos los jueces que ayudan a elegir bien los proyectos. Estamos súper contentos y orgullosos del Fondo Comunitario Creciendo Juntos. Esta fue la puerta de entrada que tuvimos nosotros a las comunidades. Y como dije en la ceremonia, para nosotros es súper importante porque fue la forma que nosotros tuvimos de conocer cómo vivir acá en el Valle y cuáles son los sueños de la comunidad y al mismo tiempo mostrarnos nosotros cómo somos como empresa, con nuestra cultura, con nuestros valores, que ya es la forma que tenemos de hacer las cosas día a día. Sí, existe una alianza estratégica entre la comunidad y la compañía donde a través de este programa nos hemos comunicado y nos hemos enterado de las necesidades y de los aportes que podemos hacer como empresa, así que ha sido fundamental en el desarrollo de nuestro trabajo en la cuenca del Cachapalo. El desayuno de lanzamiento del Fondo Comunitario fue una verdadera fiesta,
donde los niños y la comunidad educativa del Colegio San Lorenzo pudieron sacarse fotos para recordar esta fecha tan especial junto a ejecutivos de la empresa. Las bases para postular al Fondo Creciendo Juntos 2016 ya están abiertas y el plazo de postulación se extiende hasta el próximo 29 de junio. Mayores antecedentes pueden consultarse en la Oficina de Relaciones Comunitarias de Pacific Hydro, ubicada a un costado de Central Coya, o bien ingresando al email creciendojuntos@pacifichydro.cl, o bien llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla.